palabra de Dios en 1 Corintios 14:26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres y por turno, y que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Aquí vamos a hablar un poco en estos versículos que el apóstol Pablo, ¿verdad? El capítulo 14 nos habla del hablar en lenguas. Hoy en día en las iglesias cristianas evangélicas hay un desorden. Realmente hay un desorden total. Cada quien empieza a hablar en lenguas y empieza uno y empieza otro y empieza otro y empieza otro y empieza a hacerse un desorden total. Y esto lo tenemos que parar. ¿Por qué, hermanos? Porque da la casualidad, si leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta con esto que el apóstol Pablo nos está diciendo lo que ya leímos, que si alguien habla en lenguas, sea uno, sea dos o sea tres, pero máximo tres personas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 14:26? Que lo que estamos hablando, lo que se refiere el apóstol Pablo es de que cada uno que esté hablando en lenguas, termine de hablar uno, y luego si hay intérprete, que interprete. Luego empiece a hablar otro, y si hay intérprete, que interprete. Y si hay otro, como dice la palabra de Dios, si máximo tres, interprete. Pero ¿qué nos dice la Biblia? El apóstol Pablo dice en el 27, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Qué importante esta palabra de verdad que nos revela el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través de la carta a los Corintios. Sabemos que en la iglesia de Corintio era una iglesia desordenada, una iglesia carnal y una iglesia que estaba totalmente desenfocada del orden de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace esta exhortación, ¿verdad? Porque yo me imagino que cuando él llegó a Corintio y vio todo ese desorden, él escribió esto de parte del Espíritu Santo y dijo, este es el orden en el cual se debe adorar a Dios. Y nosotros como evangélicos en este tiempo tenemos que aprender a respetar. No podemos hacer lo que nos pegue la gana, no podemos hacer por nuestras emociones, no podemos hacer lo que nosotros pensamos, sino lo que dice la palabra de Dios, porque si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos en contra de los estatutos de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede equivocar y decir una cosa ahorita y mañana otra. Si el Espíritu Santo inspiró esto, a que Pablo inspirara esto, es porque así debe ser y nosotros así lo debemos de hacer. Amén. Entonces es importante saber, y si no lo sabíamos, pues ya lo sabemos hoy. Entonces desde hoy en adelante debemos de tener orden. ¿Por qué? Porque muchas veces también hay gente nueva que va a la iglesia y se asusta. Ahí me ha tocado ver casos de que las hermanas realmente empiezan a hablar en lenguas, empiezan a gritar, empiezan a temblar y empiezan a hacer muchas cosas desordenadas y la gente nueva se asusta, hermanos. Seamos prudentes en este sentido de que hay gente nueva que no sabe. Si esta es tu experiencia personal, yo la respeto, pero respeta y sé prudente lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de hablar en lenguas, y uno por turno en la iglesia y máximo tres, así lo debemos de hacer, pero debemos de hacerlo si hay algún intérprete, si no debemos de callarnos. Esa es la realidad que nosotros debemos de dar y debemos de seguir las instrucciones de Dios de parte del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer lo que se nos pega la gana porque hacemos un desorden, formamos un desorden. Me ha tocado ver también personas que empiezan a temblar y empiezan a aventarse poderes y eso no está bien, hermanos. Necesitamos tener un orden, porque el orden de Dios aquí está escrito. Y si por ignorancia no lo sabíamos, ahora lo sabemos. La otra vez les comento esto, ¿verdad? Para que tengan cuidado. Una hermana se me acercó y me dijo, tenga hermano, le voy a entregar una bendición que Dios me está dando para su vida. Abra su mano. Inmediatamente
Inmediatamente le dije que no, porque pensé, si Dios le está hablando a ella, Dios también me lo puede dar a mí, personalmente. Si Dios, si Dios está diciéndole a ella que me dé esa bendición, Dios me la puede dar personalmente a mí, no hay necesidad de que le diga a ella que me la dé a mí. Muchas veces empezamos a meternos en el misticismo y debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de doctrinas, porque esos tipos de doctrinas no vienen de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Son doctrinas de demonios fuera de orden. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que hagamos lo hagamos para edificación, pero para edificación de la iglesia. Si nosotros hablamos en lengua, yo personalmente yo hablo en lenguas. Puedo hablarte en lenguas ahorita, pero, pero ¿de qué sirve si tú no me entiendes? Yo hablo en lenguas para mí mismo, para edificarme yo y para platicar con Dios, no para que los demás me vean. Esto no es un show mediático, esto no es un show que debemos de estar haciendo en la iglesia, sino que nosotros debemos de ser prudentes. Si ya tenemos ese don que Dios da a través del Espíritu Santo, que es un don el que da Dios. El Espíritu Santo te lo da, pero para que te edifiques. Y aquí nos dice el apóstol Pablo claramente que si no hay un intérprete, mejor nos callemos, porque no sabemos realmente qué es lo que estamos diciendo, y menos te va a entender la gente. La gente no va a entender lo que tú dices. Entonces es mejor callar. Y si te vas a hablar en lenguas, habla para ti mismo, para que seas edificado tú. Amén. Asimismo los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. ¿A qué se está refiriendo esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se está refiriendo a esto como cuando alguien viene a la iglesia y se levanta un profeta y el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Pero sabemos que en estos tiempos la palabra de Dios es la profecía. Entonces nosotros tenemos que analizar eso que están diciendo ellos y supuestamente Dios se los dijo. Tenemos que analizarlo a través de la palabra de Dios y de la Biblia. Y si está escrito, tenemos que esperar a que esa palabra se cumpla. Si no, no viene de parte de Dios, viene de parte de las emociones del hombre o de la mujer que están hablando. Porque hoy en la iglesia hay un emocionalismo tan tremendo que todo es brinco, salto, tiemblo. Y realmente no siguen las instrucciones, no siguen las leyes y todo lo que estableció Dios para que todo se lleve en orden y que todo sea para edificación. Esto es una pequeña parte de lo que es todo esto. ¿Por qué el apóstol Pablo enfatizó tanto en esto? ¿Por qué el apóstol Pablo se refirió a tanto a esto? Porque hoy en día, como desde allá, desde que estaba el apóstol Pablo, se veía todo eso, entraban falsos profetas, se veían tantas cosas como hoy las vemos en las iglesias evangélicas. Nosotros no nos podemos comer cualquier cosa, sino lo contrario. Tenemos que leer a través de la palabra de Dios lo que dice la Biblia. Pero hermanos, en verdad les digo de corazón y con el amor de Cristo, que por favor, cuando usted esté en una reunión, en un culto, no empiece a saltar, no empiece a temblar, porque la bendición que Dios nos da y si el Espíritu Santo nos toca, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, hermanos. Tenemos que aprender eso y tenemos que ser prudentes porque hay gente que nos está viendo y gente que piensa que estamos locos. Es tiempo de volver a la palabra de Dios y darnos cuenta de lo que nos dice Dios es la realidad y lo que no está escrito es lo que realmente debemos de hacer, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo siento. Está bien, si esta fue tu experiencia, yo la respeto, pero respeta lo que dice la palabra de Dios. Y si así es la palabra, y si de eso dice la palabra de Dios, así tiene que ser. Amén. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿A qué se refiere esto el apóstol Pablo? A que desgraciadamente empiezan a hacer alarde de hablar en lenguas, uno por aquí, otro por allá y otro por allá, y empiezan a hacer tantas cosas que no agradan a Dios realmente porque es un desorden. No podemos ir en contra de lo que el Espíritu Santo estableció, debemos de tener mucho cuidado con todo eso, porque lo repito, la gente que va nueva ya no vuelve a ir por ese tipo de conductas y por eso el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo estableció esto. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cuidado de caer en el misticismo, cuidado de caer en las emociones, cuidado de caer en todo eso que va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Dios los bendiga este día. Sigan hacia adelante con Cristo y estudien la palabra de Dios. Cuenta que muchas veces la palabra de Dios
dice lo contrario a lo que nosotros hacemos. Dios les bendiga. Bendiciones.